pregunta para el candidato David Luna. Empezamos otra vez por este lado. Y es una pregunta que tiene que ver con el eje económico, pero también de seguridad. Y tiene que ver con economía y con seguridad porque tiene que ver con nuestro principal socio comercial y el principal país poderoso en el mundo, con Estados Unidos. Para ellos es claro y para nosotros también que estamos en un mar de coca. Los niveles de cultivos de hoja de coca no habían llegado al nivel en el que estamos, con lo que eso implica para situaciones humanitarias como la del Catatumbo. En un escenario de desertificación, si usted es presidente de la República, ¿cuál será su estrategia para manejar la relación con Estados Unidos? Andrés, lo primero es que entendamos que la diplomacia fue creada precisamente para lograr que las conversaciones tengan éxito. Y el principio de autonomía estratégica, que es un principio fundamental en la diplomacia, hay que ponerlo a funcionar en una cancillería profesionalizada. No es lo que lamentablemente estamos viviendo hoy, que es nada distinto a un pagadero de favores políticos. Las relaciones con los Estados Unidos de muchos años atrás se tienen que proteger y se tienen que fortalecer para lograr algo tan valioso como es no solamente salvar esa certificación, sino algo muy importante, expandir los mercados. En efecto, el tema de la hoja de coca pues atraviesa tal vez los momentos más críticos, hay que regresar al tema de sustitución manual, por supuesto, y obviamente hay que hacer un esfuerzo muy grande para poder determinar en qué zonas del país esa sustitución y adicionalmente esa fumigación se puede adelantar con contundencia. 30 segundos para comentarios. Miguel Uribe me levanta la mano. Oigan, Juan Roberto y Andrés están muy juiciosos, ¿no? Nos interpelan entre ellos, todos muy amigos, ¿no? Del juicio para… Miguel, adelante, 30 segundos. Prioridad el día que ganemos la elección al día siguiente, reconstruir el Plan Colombia. Necesitamos recursos y cooperación para enfrentar las bandas criminales con inteligencia financiera, pero además con una capacidad de destruir las 300.000 hectáreas de coca. Por supuesto, con un proyecto de sustitución y oportunidades para los campesinos, pero con mano firme contra los carteles. Y la diplomacia cambia a defender los intereses del país, no el capricho político de un presidente. Primero restableceremos las relaciones con Israel el 7 de agosto y lo segundo es que se acaban embajadas y consulados que este gobierno creó y de ahora en adelante embajadas que no generen inversión extranjera en Colombia o abran mercados en el exterior se cierran y quedan los consulados. Las embajadas pasan de ser un premio para los amigos del presidente para hacer un trabajo en favor de los colombianos. Pide la palabra Francisco Barbosa también. Voy a responderle la pregunta. Es muy simple el tema. Hoy tenemos una relación muy difícil con Estados Unidos porque no hay confianza entre el gobierno americano y el gobierno colombiano. Nosotros tenemos una situación compleja, 300.000 hectáreas de coca en el territorio nacional. Tenemos cultivos industriales, tenemos cultivos que no son industriales. Es necesario establecer una estrategia para ver qué se va a hacer con la sustitución manual que tiene que retornar y al mismo tiempo tener presente exactamente cuáles son las inversiones que se tiene que dar en cada uno de esos territorios, porque no es posible solamente pensar este asunto en términos criminales. Y cierro con lo siguiente, 30 billones de pesos se le ha quitado a la mafia. Se delinque porque hay una necesidad económica, pero al mismo tiempo no hay alternativas dentro del Estado, dentro de esos territorios. Por eso lo que hay que establecer es una relación franca, explicando la realidad del país y con eso vamos a ir armonizando una relación que está hoy rota porque no existe política diplomática en este gobierno. Claudia, Paloma, ¿también quieren referirse a este tema? Paloma. Vea, el tema de las drogas, hay que entenderlo, es la gasolina que le pone incendio a este país. Entonces, claro que los Estados Unidos son fundamentales y hay que volver a tener unas relaciones fluidas con ellos, porque este país va a volver a necesitar un ejército muy poderoso para una guerra que nos va a dejar Petro muy grande. Quiero contarles, Petro nos va a entregar este país con 26.000 hombres en armas. Solamente en el primer año y medio de gobierno de Gustavo Petro crecimos en 3.500 guerrilleros nuevos. Es decir, la situación de este país va a ser 700 municipios con un control parcial por parte de los grupos ilegales. Claro que vamos a necesitar a Estados Unidos como aliado y a Israel como aliados. Sí. Y necesitamos de manera definitiva entender que una cosa es el problema criminal y otras nuestras comunidades cocaleras. Con ellos tenemos que lograr sacarlos de allá, porque si tenemos las comunidades protegiendo a la criminalidad, no vamos a poder derrotar esa criminalidad y eso se hace con profunda política social. Claudia López.
Mil gracias. Bueno, lo primero es no tuitear a las 3:30 de la mañana de manera irresponsable, poniendo en vilo la diplomacia y el trabajo de los empresarios. Pero el gobierno y las prioridades de Estados Unidos cambiaron y eso tenemos que aceptarlo y adaptarnos. No nos van a volver a regalar un Plan Colombia en los Estados Unidos. Bienvenidos a ser un país serio, que vive de sus impuestos, que paga por su seguridad y su justicia y que hace desarrollo. Como presidenta de Colombia le propondré al presidente Trump, al presidente de Guyana, al presidente de Brasil, que nos unamos en una coalición multilateral para recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Venezuela necesita su democracia para tener un país y los empresarios colombianos nos merecemos volver a recuperar un mercado de 8.500 millones de dólares que perdimos por cuenta de esa dictadura criminal. Gracias, Claudia. Y por último, no va a haber seguridad en Colombia, queridos, mientras tengamos 2.500, 400 kilómetros de frontera compartidos con una dictadura criminal que financia al ELN para que nos haga la mayor masacre que ha habido en la historia de Colombia, que fue la que nos hicieron en Catatumbo. Recuperar la libertad y la democracia en Venezuela es crucial como política diplomática, es la principal prioridad de seguridad nacional, es la principal contribución a nuestra seguridad Claudia, pública gracias. y también una oportunidad de desarrollo económico para Colombia. Pues vean, a propósito de Venezuela, Juan Roberto, creo que vale la pena meternos en este tema, si les parece, Andrés, Juan Se Roberto. conectó inmediatamente. Juan. Pero de inmediato, y la pregunta es para Paloma Valencia. Sí, señor. Y para todos los demás que quieran intervenir. Y Claudia López lo plantea, hablando de relaciones complejas, Francisco Barbosa también lo planteó, y es lo que dice la candidata Claudia López. Es innegable lo que ha significado Venezuela como gasolina del conflicto en Colombia, lo que hoy representa. Si usted es presidenta, Paloma Valencia, ¿cómo maneja la relación mientras vuelve la democracia en Venezuela? ¿Cómo maneja la relación para enfrentar esos fenómenos de violencia con el actual régimen de Nicolás Maduro? Lo primero es que nosotros no hemos estado cambiando nuestra postura sobre Venezuela, porque es que uno no puede regularizar las dictaduras. Y yo creo que eso fue lo que pasó con Cuba. Aquí nos acostumbramos a que había un dictador y lo visitaban y se tomaban fotos con él, que es un poco el camino que esperaba que siguiera Maduro. Creo que la defensa de Venezuela y su democracia tiene que ser una prioridad para Colombia. Y la manera no es cerrando fronteras. Nosotros habilitaremos a los gobernadores de frontera para que ellos tengan conversaciones con los gobernadores de Venezuela y podamos mantener el tráfico del comercio. Pero yo sí creo que hay que hacer una presión para que esa demanda internacional como criminal de lesa humanidad que tiene Maduro se falle y Maduro sea capturado, porque es la única manera en la que Venezuela va a recobrar su libertad. Pero yo terminaría diciendo esto. Colombia hoy tiene una amenaza muy grande con Venezuela por las guerrillas binacionales. Más o menos 30% de nuestras guerrillas, antiguas guerrillas, hoy son venezolanas. Y eso supone no solamente la incidencia de potencias extranjeras como Irán, que están llegando a hacer fábricas de drones y de armas en Venezuela, supone un enorme riesgo. Y ahí nuevamente aparece la necesidad de una gran alianza con los Estados Unidos que nos permita defender las democracias del continente. Y yo termino diciendo lo siguiente, esto no es de decir que uno va a dar knockouts. La oposición se hace como la hemos venido haciendo, que es una presión permanente que impida que se destruya este país. Y eso es lo que haremos con Maduro. Presión permanente hasta que el tirano caiga y la libertad vuelva a Venezuela. Gracias, Paloma. Mano levantada de Francisco Barbosa. Francisco. Mire, hay que responder esto con espíritu pragmático. Usted decía en la pregunta que qué hacíamos mientras se superaba ese impasse. Nosotros tenemos que mantener el servicio diplomático consular en Venezuela. Nosotros tenemos que mantener la relación diplomática que tenemos con Venezuela y nosotros, por supuesto, tenemos que tener mucha claridad de que esto no se va a resolver con bravuconadas, teniendo a miles de colombianos que dependen en la frontera en norte de Santander también con Venezuela. Yo lo digo como fiscal general de la Nación porque esto fue muy complicado. Durante el gobierno del presidente Duque se suspendió la relación diplomática con Venezuela. Nosotros teníamos órdenes de extradición de violadores en Colombia que habían cometido delitos de violación en Venezuela y no podíamos extraditarlos a Venezuela y teníamos que dejarlos libres en las ciudades del país. Entonces hay que tener espíritu pragmático, esto no es un discurso. Cuando uno tiene problemas de verdad es necesario entender muy bien cuántos se afectan y cuántos no, lo que no significa que estemos de acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro porque es un régimen usurpador y un régimen tiránico en ese país.
Mano levantada también de David y de Miguel Uribe. David. Lo dijo con contundencia María Corina Machado: mientras que no haya democracia en Venezuela, no habrá paz en Colombia. Y en efecto, pues tenemos no solo que cercar, enfrentar, sino adicionalmente presionar a la comunidad internacional para que Maduro de una vez por todas entregue el poder, sino adicionalmente insistir en una solicitud que junto con Paloma Valencia en el Congreso de la República tramitamos, y es que la Corte Penal Internacional actúe, porque ahí hay delitos de lesa humanidad. Lo que está pasando con los recientes secuestros, muchos de ellos colombianos, y quedándonos muchos de nosotros callados, es imperdonable. Gracias, Tenemos que activar esa presión permanente y defender, por supuesto, a los connacionales. Le doy la palabra a Miguel. Como bien lo dice Paloma, hemos sido coherentes desde el primer momento frente a la dictadura de Chávez y ahora de Maduro. Y lo cierto es que Colombia tiene que volver a ser un líder de la democracia y la libertad en la región. No puede ser cómplice de la violación sistemática de derechos como hoy sucede en Venezuela. Pero además vamos a crear una división de fronteras con el ejército para evitar que pase lo que hoy hace el ELN, que libremente transita por Venezuela y entra a Colombia desde Arauca hasta norte de Santander y genera las crisis como hemos vivido hoy en el Catatumbo. La peor crisis de desplazamiento que ha tenido el país ocurrió en este gobierno, en el gobierno de la paz total. Sí. Y por último, si algo hay que aprender de Venezuela es que va a haber elecciones, no me cabe la menor duda, pero tampoco me cabe la menor duda que quienes hoy gobiernan se las van a querer robar. Así que se trata de conseguir los votos y cuidarlos, y como lo hizo María Corina, ya estamos nosotros trabajando y tenemos que trabajar para cuidar los votos en todo el país, porque vamos a ganar las elecciones y no nos las vamos a dejar robar. Cierra con comentario de 30 segundos, Claudia López. Mil gracias, ya había empezado con esa respuesta, entonces quiero ilustrar lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con Paloma y con Francisco. Los servicios consulares no se mantienen en otro país por legitimar a un régimen, sino por cuidar a los colombianos. Pero además de presión, además de denuncia en la Corte Penal, además de aliarnos con nuestros aliados naturales, Venezuela es un problema para Colombia y también para Guyana, y también para Brasil, y también para Estados Unidos. El presidente Trump tiene que entender, y se lo ilustraremos con argumentos y evidencia, que la migración ilegal que a él le preocupa se origina porque no hay desarrollo y oportunidades de trabajo en Venezuela y en Colombia. Desarrollar la agroindustria, desarrollar los parques energéticos, desarrollar el gas, desarrollar el petróleo, desarrollar la agricultura de exportación en Colombia es la mejor garantía de desarrollo y trabajo en Colombia, de que la gente no tenga que emigrar a que la maltraten y la criminalicen y de que vuelva la democracia a Venezuela. Nos pide una réplica Paloma Valencia porque David Luna la mencionó. Paloma, 30 segundos. 30 segundos. Mire, la crisis de las democracias en el mundo no es solo de Venezuela. El mundo entero está teniendo una crisis. 72% de la población mundial hoy está viviendo en regímenes totalitarios. Y eso es un campanazo de alerta para todos. O logramos que la democracia dé resultados sociales para los ciudadanos, o nosotros vamos a terminar en una tiranía. Por eso les quiero decir, no equivocarse en la elección del presidente no es ganarle a Petro, es elegir a alguien que pueda sacar adelante a Colombia. Sí, vamos a avanzar, gracias Paloma, nos está alcanzando el tiempo para abordar muchos temas.